Excelente, Diana. Pues muchísimas gracias por abrirme las puertas a este foro. Es verdaderamente un honor poder estar pues compartiendo con el International College of Dentists, que hacen una extraordinaria labor por la sociedad, pero también por la comunidad odontológica, abriendo estos espacios en donde tenemos la oportunidad de compartir pues filosofías, conocimientos, experiencias de todos los odontólogos y para todos sin ninguna barrera, ¿no? Que siempre es el enfoque de este International College al cual pertenezco, y también me da muchísimo gusto ser representante de ellos en esta ocasión para platicar un poquito sobre pues un tema que siempre ha sido de mi interés como periodoncista, pero estoy seguro que llamará la atención de muchos colegas, no solo del área periodontal, sino dentro de la odontología general, dentro de la odontología restauradora, incluso a los endodoncistas con respecto a la hipersensibilidad que pueden generar este tipo de problemas. Y específicamente hoy platicaremos sobre las afracciones y las recesiones gingivales como unas condiciones que aparecen comúnmente en nuestra práctica clínica y en conjunto en casos de alta demanda estética. Y hablo en esta ocasión sobre estas dos situaciones que parecieran tener dos etiologías completamente diferentes y que generalmente nos generan cierta confusión, como lo podemos ver en esta fotografía. Entonces, cuando hablamos de alta demanda estética, pues generalmente pensamos en pacientes con sonrisa alta, en los cuales queremos rehabilitarlos de la mejor manera, y cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen pues métodos de control personal de placa bastante invasivos, como un cepillado traumático, como lo pueden ver en este escenario clínico, pues las recesiones y las lesiones cervicales no cariosas tienden a manifestarse con frecuencia. Ahora, cuando nosotros observamos este tipo de escenarios clínicos, no es nada infrecuente observar en la práctica del día a día pues un manejo mediante restauraciones sobre las recesiones y no solo sobre las lesiones cervicales no cariosas. Y aquí siempre el cuestionamiento es si nosotros realmente en nuestros consultorios estamos llevando a cabo los procedimientos con base en la etiología, si realmente estamos analizando cautelosamente qué fue lo que ocasionó, por un lado, una lesión cervical no cariosa y por otro lado, una recesión gingival. Y esto lo pongo, y me gusta mucho esta imagen, pues a que nos ilustra bastante bien que el tratamiento no siempre va enfocado aquí en función a la etiología. Como puede notar, tenemos restauraciones claramente bien adaptadas, pero que sin duda tienen un margen que nos delimita el sitio en el que fue tratado con anterioridad el paciente, es decir, el margen gingival en algún momento estaba a este nivel. Y al ser tratado con resina o con ionómero de vidrio, pues con el tiempo progresó la recesión, que hoy por hoy sabemos que una recesión que no es tratada quirúrgicamente tiene una probabilidad casi de 2 veces más de progresar que una recesión que sí fue tratada quirúrgicamente. Esto venido de una revisión sistemática de Leandro Chambrón. Entonces, todo esto en función a cómo será la mejor forma de manejar estos escenarios clínicos, si lo podemos hacer interdisciplinariamente, si lo podemos hacer uno solo como periodoncista, uno solo como odontólogo de práctica general o rehabilitador. Entonces, pues un poco la intención de esta charla es poder analizar cautelosamente y críticamente en función a lo que hay en la literatura a la fecha sobre pues la fisiopatología de las lesiones cervicales no cariosas, de las recesiones gingivales, cuándo se manifiestan en conjunto, y llevar a cabo un árbol de toma de decisiones para poder catalogar cada una de estas lesiones cervicales no cariosas en combinación con las recesiones gingivales para dar un enfoque terapéutico puntual, lo más estable según lo que conocemos al día de hoy. Ahora, las implicaciones que tienen tanto las recesiones gingivales como las lesiones cervicales no cariosas, pues estas segundas también implican la exposición de la superficie dentinaria, pues de primera instancia es la estética. Como pueden ver en esta imagen, cuando hablamos de alta estética,
pues lo que procuramos cuidar es sobre todo en pacientes que tienen sonrisa elevada o que llegan a mostrar la superficie radicular, que pues en efecto podamos manipular el margen gingival y regresarlo a su lugar, ya que la exposición de la superficie radicular pues nos da un tono más amarillento, se ven más largos los dientes y esto sin duda es uno de los principales motivos por los cuales los pacientes buscan atención periodontal específicamente para el manejo de las recesiones. Por otro lado, pueden manifestar hipersensibilidad, que también es una de las principales causas por las cuales se busca atención, y la hipersensibilidad no es nada infrecuente, ¿no? Así que, pues tenemos diferentes alternativas para tratar la hipersensibilidad asociada a una recesión gingival, y esta puede ser de una manera química mediante algún dentífrico que pudiera tener una sustancia que nos permita disminuir la hipersensibilidad, como la arginina, que es una de las que mejores han demostrado efectividad. O, por otro lado, con una restauración. Ahora, la restauración será lo suficientemente estable para mantener libre de hipersensibilidad, pues eso está bastante cuestionable, ¿no? Y es justamente lo que iremos desglosando a lo largo de la charla. Ahora, vamos a partir estas dos condiciones. Me gustaría separar tanto las lesiones cervicales no cariosas y después hablar específicamente de las afracciones de las recesiones gingivales. Vamos a hablar de ellas como entidades o condiciones independientes, y posteriormente vamos a analizar cómo se pueden llegar a conjugar y cómo podemos llevar a cabo tratamientos predecibles cuando se presentan las dos al mismo tiempo. Entonces, hablemos primero de recesiones gingivales. Muchas veces cuando yo suelto la pregunta de cuál es la etiología de una recesión gingival, muchas veces la respuesta es trauma oclusal. Hoy por hoy sabemos que el trauma oclusal nada tiene que ver con las recesiones gingivales. No hay un solo estudio que demuestre esta causa-efecto entre el trauma oclusal o el bruxismo o puntos de contacto prematuros con el desarrollo de una recesión gingival. Hoy sabemos que la periodontitis podría ser uno de los factores que ocasionen una recesión gingival, y esto se debe a que si perdemos el soporte el soporte óseo, si perdemos la estructura periodontal asociado a una biopelícula bacteriana, y con la progresión de esta, pues una vez que se vayan desinflamando los tejidos o durante el mismo proceso fisiopatológico, la recesión o la contracción de los tejidos periodontales será evidente y podremos notar pues este tipo de recesiones gingivales cuando tenemos pérdida ósea, como lo notamos en esta diapositiva. Y por otro lado, en el otro extremo de la salud periodontal, cuando tenemos un cepillado excesivo o un cepillado traumático más bien, ¿no? Cuando se emplean cepillos con cerdas firmes, una técnica de violín, en un fenotipo delgado, pues con frecuencia observamos la progresión de las recesiones. Ahora está entre signos de interrogación debido a que pues a la fecha no tenemos evidencia contundente sobre la causa-efecto del cepillado traumático en el desarrollo de las recesiones gingivales. Sin embargo, si analizamos los estudios retrospectivos, independientes a las revisiones sistemáticas, pues sí vemos una clara tendencia en cuanto a el desarrollo de las recesiones gingivales asociadas claramente al cepillado traumático, ¿no? Entonces, aunque a veces en la literatura es complicado tener estudios lo suficientemente robustos y contundentes que demuestren causa y efecto con respecto a una patología y demostrar un factor de riesgo o una etiología, en este caso sí tenemos una tendencia marcada, más no evidencia contundente. Entonces, podríamos intuir que las dos principales causas o las dos causas más estudiadas y que más se aproximan a nuestro conocimiento es el cepillado traumático por un lado y la periodontitis por otro lado para el desarrollo de una recesión gingival. Ahora, con respecto al desarrollo de una recesión gingival asociada al cepillado traumático, los mecanismos por los cuales se desarrolla dicha recesión gingival o la patogenia, pues van en función generalmente de algunos factores predisponentes. Los factores predisponentes, pues, son tener claramente una dehiscencia en el aspecto bucal del diente que vaya a desarrollar la recesión, un fenotipo periodontal delgado,
la vestibularización o la giroversión de un diente. Todos esos factores predisponen a que si nosotros llegamos con el cepillo y generamos cierto traumatismo, se formarán unas microulceraciones en un tejido periodontal o un tejido gingival claramente delgado, con una estructura de colágena mucho más delgada y por lo tanto, al momento en que vaya cicatrizando la úlcera posterior al traumatismo asociado al cepillado traumático, pues la migración será en sentido apical debido a que no tiene un soporte óseo en la cortical vestibular. Ese es uno de los factores predisponentes más importantes, una dehiscencia, puesto que el hueso alveolar, particularmente de la cortical vestibular, será un sostén y una protección importante para disminuir el riesgo de una recesión gingival. Okay, entonces, de esta manera y de forma muy simple es como podríamos pensar qué son los mecanismos por los cuales se desarrolla una recesión gingival atribuida al cepillado traumático. Ahora, una vez que tenemos la recesión gingival, como la pueden observar en este escenario clínico, tenemos que determinar una serie de factores para identificar la forma en cómo será tratada la recesión gingival. Entonces, aquí, como pueden observar, si nos acercamos un poco a ornamentar con una recesión de 3 milímetros, lo que tenemos que valorar de primera instancia para saber si estamos frente a una lesión combinada con una lesión cervical no cariosa es identificar la unión cemento-esmalte y aquí es una variable dicotómica, ¿no? O está detectable o no es detectable. Y por otro lado, determinar el grosor de la encía, es decir, determinar el fenotipo gingival para nosotros empezar a hacer un plan o una estrategia terapéutica para corregirla. Ahora, en cuanto al fenotipo, se determina de una manera más sencilla y como probablemente lo saben, pues una herramienta objetiva y muy simple es introducir una sonda del surco gingival, es decir, sondeamos y si se transparenta la sonda, sabemos que es un fenotipo delgado y si no se transparenta, como en este caso, en este paciente, es un fenotipo grueso. Esto es importante, ya que en los fenotipos gruesos, regularmente nuestra estrategia quirúrgica irá en función a solo hacer un desplazado coronal para corregir la recesión. Y en los fenotipos delgados, para tener la mayor probabilidad de tener una cobertura radicular completa, tendremos que hacer un cambio en el fenotipo, es decir, colocar un injerto de tejido conectivo o algún sustituto de él y de esta forma engrosar o hacer el cambio del fenotipo a un fenotipo grueso y de esta manera tener mayor estabilidad y lograr por completo la cobertura radicular. Para que tengan una idea epidemiológicamente cómo se distribuyen los fenotipos, pues en este reporte que da Cortellini, observaba que entre 0.63 y 1.78 milímetros de grosor en los casos de pacientes que desarrollan recesiones gingivales. Entonces, regularmente vamos a ver un paciente con recesiones más cargado hacia un fenotipo delgado. El caso que les estoy presentando no es de lo más común, pero se presenta también, ¿no? Es por eso que cae en este abanico de posibilidades. Entonces, ya que identificamos el fenotipo grueso, en este caso, ya que no se trasluce la sonda, esto viene también asociado a muchos estudios en donde han hecho la corroboración entre el grosor y la translucencia o no de la sonda. Nosotros vamos a decidir qué estrategia quirúrgica vamos a llevar a cabo. En este caso, como les había comentado, pues un desplazado coronal sin ningún injerto, sin nada más que el desplazado coronal y el alisado radicular es más que suficiente para tener una elevada probabilidad de cobertura radicular completa o derivado de lo que se ha publicado sistemáticamente, pues obtener un promedio arriba del 90% de nuestros casos con una cobertura radicular. Y como pueden observar, en este caso, al momento de levantar el colgajo, podemos notar el grosor arriba de 1 milímetro claramente, medido desde luego con un calibrador. Y algunas otras sugerencias que nos hace el doctor Cortellini en la revisión sistemática y la revisión narrativa más bien que publica durante la clasificación de las enfermedades periodontales hiperimplantares recientemente descrita.
lo que nos invitan a analizar dentro de todas las variables para lograr esta cobertura radicular es la profundidad de la recesión, el grosor, nuevamente determinar si es un fenotipo grueso o delgado, más de 1 milímetro, menos de 1 milímetro respectivamente, la cantidad de tejido queratinizado, partiendo como una línea de corte de 2 milímetros, que eso es lo que tradicionalmente se ha discutido, ¿no? Es un tema controvertido, pero es un punto en el cual se ha llegado a cierto consenso con base en la evidencia que hay sobre una cantidad de tejido queratinizado adecuado, y lo pongo entre comillas. Y el tipo de recesión, según la clasificación de Francesco Cairo, si están ausentes o no las papilas, y la dimensión de la ausencia de esos tejidos interdentales. Y por otro lado, algo que nos incumbe muchísimo para la charla del día de hoy es si está presente o no la unión cemento-esmalte, A o B, o si presenta o no un escalón en la superficie dental, ¿no? Con un signo positivo o negativo, dependiendo si está presente o no. Así que en función a estos parámetros o estas variables, pues iremos determinando nuestras estrategias terapéuticas. Únicamente para ponerlos en contexto, ya que esto será algo de lo cual nos valdremos para analizar la forma en cómo trataremos algunos casos combinados entre recesiones gingivales y afracciones o algunas lesiones cervicales no cariosas. Dentro de estas recomendaciones y la clasificación de la presencia o ausencia de la unión cemento-esmalte, cuando tenemos la letra A, sabemos que tenemos presente la unión cemento-esmalte. Y si tenemos un escalón, pues lo marcamos como positivo, y si no presentamos ningún escalón, lo marcamos como negativo, ¿no? El caso que les estoy demostrando o con el que estoy ejemplificando todo esto, como lo pudieron ver, pues está presente la unión cemento-esmalte y no presenta ningún escalón en la superficie radicular, entonces es A negativo, ¿no? Digamos que desde el punto de vista quirúrgico, al ser una recesión con las papilas completas, en buena posición, pues es uno de los casos más sencillos de tratar, hablando de cirugía plástica periodontal. Y por otro lado, cuando no tenemos presente la unión cemento-esmalte o la unión cemento-esmalte no es detectable, a esto le denominamos una clase B. En la clase B, como pueden ver, se ha perdido la estructura en el tercio cervical y se pierde la unión cemento-esmalte. Si es negativo, no tenemos claramente un escalón, únicamente tenemos la pérdida de la unión cemento-esmalte por la lesión cervical no cariosa, y si es positivo, tenemos la presencia de un escalón. ¿Ok? Entonces es meramente con fines diagnósticos, pero como siempre debemos de pensar este tipo de escalas o este tipo de esquemas tienen que llevar un trasfondo terapéutico, porque si no, no nos sirve de mucho, ¿no? Y justamente lo platicaremos más adelante. En este caso, al tener detectable la unión cemento-esmalte y no tener ningún escalón, pues únicamente vamos a tratar la recesión gingival. Esta la vamos a tratar mediante un desplazado coronal. Para diseñar el colgajo de un desplazado coronal es muy sencillo. Tenemos que medir la profundidad de la recesión. En este caso es de 3 milímetros. A esos 3 milímetros le vamos a agregar 1 milímetro más, es decir, la profundidad de la recesión más 1 milímetro. Estos 4 milímetros que tenemos como resultante los mediremos de la punta de la papila hacia la base de la papila. Y a este nivel vamos a hacer dos incisiones horizontales. Estas incisiones horizontales idealmente deben medir 3 milímetros en sentido mesiodistal. Y cuando terminamos de trazar la 3 milímetros, llevaremos a cabo 2 liberatrices sobrepasando la línea mucogingival para poder desplazar posteriormente el colgajo. A estas 2 incisiones horizontales vamos a unirlas mediante una incisión intrasurcal para poder iniciar a desplazar, a levantar el colgajo espesor parcial. Ahora, todo este diseño de las incisiones va con la finalidad de tener una papila quirúrgica, que es la que nosotros diseñamos con la hoja de bisturí, y que posteriormente, al momento de liberar el periósteo y las inserciones musculares y la desplacemos coronalmente, la vamos a suturar sobre la papila anatómica, que es la papila que no vamos a movilizar, que únicamente vamos a desepitelizar, como lo pueden ver en estas imágenes rosas.
y de esa forma tendremos un lecho vascular de tejido conectivo, el cual recibirá la parte interna del colgajo de la papila quirúrgica, que es también un lecho vascular con tejido conectivo. Y de esa manera poder integrarse de una manera armónica los tejidos conectivos de la parte interna del colgajo con la parte superficial de la papila anatómica. Entonces, esquematizando un poco más lo que veíamos descrito en la diapositiva previa, podemos ver el diseño del colgajo justo como se los describí. Primero con la hoja de bisturí, hacemos a 4 milímetros de la punta de la papila a la base de la papila nuestras incisiones horizontales, nuestras dos liberatrices, sobrepasando la línea mucogingival, y primero vamos a levantar esta primer parte de espesor parcial. La primera parte del colgajo se levanta espesor parcial hasta que llegamos a la superficie ósea en donde nosotros levantaremos a espesor total. Esto con la intención de mantener el periósteo y que cuando nosotros desplacemos coronalmente el colgajo, la cama de periósteo no sea de utilidad en cuanto al aporte vascular en la superficie avascular, que es la raíz. Entonces, entre más grueso sea nuestro colgajo sobre la superficie radicular avascular, pues es mucho mejor para la estabilización del margen gingival en el posoperatorio y cubrir la recesión al 100%. Y desde luego vamos a llevar a cabo la desepitelización de la papila anatómica, puede ser con la hoja de bisturí o puede ser con unas tijeritas Castroviejo. Ahora, una vez que nosotros levantamos espesor total, vamos a llevar 3 milímetros hacia apical de la dehiscencia, nuestro levantamiento del colgajo, y finalmente 3 milímetros apical a este espesor total, haremos nuevamente con la hoja de bisturí un colgajo espesor parcial. Esto con la intención de liberar el periósteo y de liberar las inserciones musculares. Y finalmente, como pueden ver, una de las claves es poder sobrecorregir 2 milímetros coronal a la unión cemento-esmalte, que es claramente palpable en este caso, la posición del margen gingival. Traccionamos con nuestras pinzas de Adson el colgajo y colocamos 2 puntos simples en las bases de las liberatrices para estabilizar el margen gingival 2 milímetros sin tensión coronal a la unión cemento-esmalte. Posteriormente terminamos de suturar con puntos simples y colocamos un punto suspensorio en las papilas quirúrgicas para poder adaptar perfectamente las papilas quirúrgicas a las papilas anatómicas, como lo pueden ver. En este caso, la sutura empleada fue polipropileno 7 ceros, debido a que nos va a ayudar a revascularizar todavía más el colgajo comparado con las suturas convencionales, ¿no? De 5 ceros, 4 ceros, lo que se usaba en la literatura periodontal clásica. Hoy por hoy sabemos que un calibre 6 ceros podría ser lo mínimo requerido para un procedimiento de cirugía plástica periodontal. Y finalmente, el llevar a cabo estas técnicas bien analizadas y siguiendo y controlando todas las variables que nos van a llevar a la cobertura radicular completa, pues observamos un buen proceso de revascularización del colgajo, una buena estabilidad del margen gingival y la resolución de la recesión en el corto plazo, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo resolvemos las recesiones gingivales. Y idealmente no llevar a cabo este tipo de estrategias protésicas o de rehabilitación, ya que con frecuencia, pues los pacientes llegan con hipersensibilidad, y pues si tenemos una recesión como lo observan aquí y solo le colocamos una resina, puede ser que momentáneamente se resuelva la hipersensibilidad. Pero en el largo plazo, como les había comentado, tienden a progresar las recesiones gingivales, como lo pueden observar aquí. Y aparte generamos un problema estético, ya que un canino de estas dimensiones, pues en una sonrisa media, una sonrisa alta, va a desequilibrar por completo la posición de los márgenes gingivales y eso pierde por completo la estética y de eso estamos platicando, ¿no? Tenemos que corregir la función, pero también la estética y es algo que podemos lograr. Así que en este caso, pues retiramos la resina. Como les digo, está perfectamente adaptada, el color es extraordinario, pero no está resolviendo el problema, que es la estabilidad del margen gingival. Y en este caso llevamos a cabo el mismo protocolo que en el caso previo. Levantamos un colgajo de espesor parcial, total, parcial, lo liberamos
por completo el colgajo, colocamos un injerto de tejido conectivo, desplazamos el colgajo coronalmente y nuevamente si vemos estas tomas laterales, buscamos que el injerto de tejido conectivo por un lado esté ligeramente apical o al nivel de la unión cemento-esmalte, sobrecorregir 2 milímetros el margen gingival o la posición del margen gingival del colgajo y finalmente observamos 6 meses postoperatorio la cicatrización en donde tenemos pues un cambio en el fenotipo periodontal, tenemos un fenotipo grueso, tenemos una buena adaptación entre el injerto de tejido conectivo y los dientes adyacentes, no hay un cambio en la coloración, no hay cicatrices, entonces estos son algunos de los parámetros clínicos que buscamos cuando realizamos estos procedimientos. Así que, como platicábamos cuando estábamos analizando la relación entre pensar que una recesión puede desarrollarse a partir del trauma oclusal, y esta es una variable sumamente confusa. Y entiendo que la confusión viene de la forma empírica como muchas veces interpretamos las cosas en nuestros pacientes. Es decir, si yo tengo o si yo veo 100 pacientes en los cuales 90 presentan algún tipo de trauma oclusal o de disfunción oclusal y presentan lesiones cervicales no cariosas, que son las que conocemos como afracciones, cuando están atribuidas a algún problema oclusal en particular, y el desarrollo de una recesión gingival, pues nuestro cerebro inmediatamente va a hacer una coincidencia entre causa y efecto mediante una recesión gingival y una lesión cervical no cariosa y además el trauma oclusal. Entonces, si nosotros lo estamos viendo repetidamente, no es ninguna sorpresa que pensemos que el trauma oclusal en efecto puede generar una recesión gingival, pero por eso es que las estamos analizando de primera instancia de manera independiente para posteriormente analizar si realmente existe esta relación. Entonces, si revisamos los puntos de contacto, si hay puntos de contacto prematuros, si no está en la oclusión ideal y vemos estos cambios, pues se lo podríamos atribuir muchas veces a el desarrollo de la recesión, a este tipo de problemas oclusales. Entonces, platiquemos un poco sobre eso y platiquemos un poco como lesiones cervicales no cariosas, que no es más que el término genérico para definir una gran cantidad de lesiones que pueden ocurrir en los dientes en el tercio cervical, perdón. Y estas lesiones pueden estar o no acompañadas de una recesión gingival, que son, insisto, condiciones independientes a considerar. Como pueden observar a lo largo de estas fotografías, pues vemos diferentes morfologías de las lesiones cervicales no cariosas. Observamos que algunas, esta no tienen una recesión gingival en conjunto, todas las demás sí. Vemos que hay algunas que son mucho más profundas que otras y todo esto nos llevará a tener que pensar qué es lo que lo está ocasionando para poderle colocar un nombre mucho más puntual o para hacer un diagnóstico mucho más puntual. Entonces, dentro de las lesiones cervicales no cariosas, las que se han descrito y las que se han estudiado tibiamente a lo largo de las décadas, porque si nosotros hacemos una búsqueda en PubMed y tratamos de identificar pues, estudios sólidos de causa-efecto sobre lesiones cervicales no cariosas, verán que hay muchas revisiones de la literatura y no hay tantos estudios específicos, retrospectivos o cortes o prospectivos que nos den esta relación causa y efecto, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en estas tres imágenes, cada una de las lesiones cervicales no cariosas pueden estar atribuidas a la etiología. Así que cuando hablamos de una lesión cervical no cariosa que está atribuida a un traumatismo crónico y mecánico, es decir, algún hábito o algún cepillado traumático con un cepillo aparte con cerdas muy duras, un cepillado obsesivo, pues a esto le llamamos abrasión, cuando la etiología de la lesión cervical no cariosa es mecánica. Cuando se le atribuye algo químico, le llamamos erosión. Y esto en la literatura está pobremente documentado, puesto que generalmente hacen alusión a esta etiología
con respecto a pacientes consumidores frecuentes de refrescos, por ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de ver si objetivamente lo cuantificaron, pues no sabemos qué es que un paciente tome mucho refresco, que son 1 litro, 2 litros al día, cada 2 días. Entonces, son variables todavía que parece que están ahí, pero son subjetivas. A pacientes que tienen como hábito el uso frecuente o la ingesta frecuente de limón, pues podría ser más evidente, pero difícilmente lo podemos cuantificar, ¿no? Siempre los aspectos nutricionales son difíciles de cuantificar, puesto que dependemos de la respuesta subjetiva de un paciente, ¿no? Que no está llevando una bitácora de sus hábitos alimenticios. Y por otro lado, cuando nosotros hablamos de erosiones, generalmente las vemos con más frecuencia en el aspecto palatino, y cuando es muy clara la relación es cuando tenemos un paciente bulímico, en donde el vómito frecuente sí hace bastante evidente la formación de estas lesiones cervicales no cariosas, pero en el aspecto lingual o en el aspecto palatino. Y finalmente, las afracciones. De estas primeras dos, de la abrasión y de la erosión, pues sí tenemos una causa-efecto que parece ser que es más clara, más directa. Pero cuando hablamos de las afracciones, pues empieza a haber un mayor debate y es realmente mucho más interesante tratar de identificar la etiología. Si realmente las fuerzas oclusales excesivas o excéntricas son suficientes para desarrollar una lesión cervical no cariosa. Así que si nosotros observamos esta imagen y enfocándonos meramente a partir de este momento en las afracciones y dejando a un lado las otras dos lesiones cervicales no cariosas, pues desde su nomenclatura nos está hablando de que es una ruptura en el tercio cervical, de la etimología abfractio. Entonces, esta ruptura se le ha atribuido tradicionalmente a fuerzas oclusales excesivas o excéntricas principalmente. Y esto viene publicado de un artículo de los 80, en donde con base en algunos casos, 3 casos si mal no recuerdo, se hace una descripción y una relación causa y efecto con respecto a el desarrollo de las afracciones con respecto de el estrés que pueda generarse durante la oclusión, ¿no? Y como vemos aquí en el artículo original, pues hacen alusión cómo es que a nivel cervical, por la posición de los prismas del esmalte, por la forma en cómo se concentran las fuerzas a ese nivel, pues se pueden llevar a cabo estas lesiones cervicales no cariosas que llevan el nombre de afracción. Así que si nosotros empezamos a analizar la literatura de los 80 a la fecha, pues vemos que en este modelo de plausibilidad biológica se nutre con base en muchos estudios de investigación básica, ¿no? Se ha visto cuando se han identificado los patrones de bandas de Hunter-Schreger que el área más débil de un diente es el tercio cervical. Se ha observado que aquí tenemos la porción de esmalte mucho más fina o más delgada, y también es la zona con menor mineralización. Entonces eso puede ser un factor predisponente para que si tenemos una carga oclusal excesiva pueda desarrollarse la ruptura de ese tercio cervical. Y por otro lado, se han demostrado, este es un estudio nada más, pero hay múltiples estudios en donde llevan a cabo el análisis del elemento finito y observan que cuando tenemos puntos de contacto prematuros o unas cargas oclusales excesivas, sobre todo cuando tenemos fuerzas oclusales excéntricas, tenemos una concentración marcada en el tercio cervical de la corona del diente. Entonces, esto nos puede generar la intuición de que, en efecto, se está llevando a cabo una lesión cervical no cariosa atribuida a estos problemas de maloclusión. De tal suerte que se han llevado a cabo modelos fisiopatológicos. Aquí está un resumen bastante burdo sobre lo propuesto desde 1984, el estudio clásico de Lee, y podemos observar que si tenemos una fuerza excéntrica
excesiva en el tercio cervical, se generará en este punto de fulcro, microflexión cervical, y que a este nivel, al tener el esmalte más delgado, al tener menos mineralización del esmalte, pues con mayor facilidad se llevará a cabo la pérdida de la unión de los cristales de hidroxiapatita y ocurrirá desde luego lo que conocemos como una abfracción, ¿no? Esto se ha demostrado también con respecto a en estudios de investigación básica, en donde se exponen a cargas excéntricas los dientes y se observan las microfracturas en el tercio cervical. Esto se ha nutrido todavía más con estudios clínicos de causa y efecto, estudios pues muy simples, retrospectivos, en donde ven que cuando tenemos facetas de desgaste, con mayor frecuencia se observan lesiones cervicales no cariosas, ¿no? Pero podríamos seguir numerando y numerando estudios que nutren esta posibilidad o esta relación causa y efecto. Pero aquí necesitamos abrir un poco más la mente, ver la calidad de los estudios y la forma en cómo se demuestran estas variables. Y una vez hojeando la literatura, me llamó mucho la atención justamente este estudio en donde desde el punto de vista antropométrico observaban en aborígenes australianos que en general en las mandíbulas se observaban facetas de desgaste bastante importantes en la mayoría de los dientes y en ninguno de ellos se encontraban lesiones cervicales no cariosas. Entonces, si las cargas oclusales o las fuerzas oclusales excesivas o los puntos excéntricos o una oclusión excéntrica, perdón, pudiera generar la fracción, pues tendría que haber alguno que otro diente involucrado con este tipo de progresión de destrucción cervical. Sin embargo, no se observa. Y esto no nada más se observa en estos aborígenes australianos. En otros estudios antropométricos, tanto en Francia como en Chile, se observaba también la ausencia de lesiones cervicales no cariosas, pese a estas facetas de desgaste importantes. Entonces, nuevamente, esto podría llegar a ser algo confuso, puesto a que esperaríamos esta causa y efecto. Ahora, cuando nosotros analizamos o cuando vemos los estudios que llevan a cabo el análisis del elemento finito, observamos que esta concentración de las fuerzas excéntricas no solo en vestibular, sino también en lingual. Entonces, al estar en los dos lados, ¿por qué regularmente se presentan en el aspecto bucal y no en lingual? Y algunas de las hipótesis es porque la lengua tiene la capacidad de limpiar con más facilidad las caras palatinas. Entonces ya le estamos agregando otro factor de riesgo que podría ser el cambio en el pH o la acidez sobre las superficies linguales contra las vestibulares y no solo a estas fuerzas oclusales. Sistemáticamente se ha observado, aunque estos estudios ya tienen cerca de 10 años cada uno, pues a la fecha no se han encontrado con claridad algún factor oclusal que determine la progresión de las lesiones cervicales no cariosas. Entonces tenemos que pensar si realmente existe esta causa y efecto. Cuando se lleva a cabo, por ejemplo, en este estudio también algo es simple metodológicamente hablando, pero cuando se observa que en dientes adyacentes hay lesiones cervicales no cariosas, al diente prueba le llevan a cabo el ajuste oclusal y al diente control no le hace nada. Después de 2 años y medio, en este estudio particularmente, se observa que pese al ajuste oclusal o pese a tener una mejor función oclusal, no se detiene la lesión cervical no cariosa. Y a la fecha, únicamente para redondear este punto, me gustaría hacer alusión al consenso de la nueva clasificación, el 2017, de las enfermedades periodontales y perimplantares, en donde observamos que a la fecha no tenemos evidencia clara en donde se justifique siquiera el término de la fracción, puesto que no hay una causa-efecto realmente establecida. Lo que sí sabemos es cuándo es que pudieran presentarse con mayor frecuencia. Y cuando nosotros notamos la presencia de lesiones cervicales no cariosas, como lo podemos ver en este estudio de casos y controles, es que cuando tenemos cepillado traumático o un índice periodontal elevado, con altos índices de placa, cuando tenemos consumo de alimentos ácidos, bruxismo, atrición, todas estas son variables que se le han atribuido a las lesiones cervicales no cariosas. Ahora, ¿por qué es que observamos con tanta frecuencia
este tipo de imágenes, lesiones cervicales no cariosas y recesiones gingivales. ¿Existe realmente una relación entre ellas dos y cómo las podemos tratar? Para ello, y ya para finalizar con el análisis de la literatura, pues en esta revisión sistemática lo que se observaba es que cuando analizaban independientemente los factores asociados a la recesión, lo notaban cuando teníamos cepillado traumático o cuando teníamos una frecuencia de más de 3 veces de cepillado al día, cuando la técnica de cepillado era horizontal, cuando teníamos un cambio constante en el cepillo dental y las cerdas rígidas. Y cuando tenemos factores asociados a las lesiones cervicales no cariosas, justamente coincide con nuestras variables también atribuidas a la recesión gingival, la frecuencia y técnica de cepillado, así como la rigidez de las cerdas. Y si nosotros controlamos estas variables, se reduce la progresión. Entonces, todo esto va en función a pensar de una manera mucho más amplia, en donde la abfracción como tal probablemente no exista. Realmente las fuerzas oclusales excesivas o excéntricas no sean suficientes para dañar de tal magnitud al tercio cervical de un diente, sino la combinación de factores, por ejemplo, el cepillado traumático que debilite el tercio cervical aunado a las fuerzas oclusales excesivas o excéntricas, que sería un factor de progresión de la lesión cervical no cariosa. Ahora, todo esto va en función a la forma en cómo llevamos a cabo los tratamientos, ya que, por un lado, ya vimos cómo hacer el manejo quirúrgico de las recesiones, que sin duda tiene que ir de la mano con el control del cepillado traumático, porque si no habrá una reincidencia independientemente del cambio de fenotipo. Y por otro lado, tenemos que también controlar, llevar a cabo un ajuste oclusal, llevar a cabo tratamientos ortodónticos o rehabilitadores para mejorar la función oclusal en nuestros pacientes y de esta manera lograr el control de todos los factores de riesgo y de la etiología que pudiera conllevar a el desarrollo de lesiones cervicales no cariosas. Entonces, nuevamente, retomando nuestro esquema de presencia-ausencia de la unión cemento-esmalte, o si es detectable o no, y si existe o no un escalón cervical, pues el doctor Santamaría junto con el doctor Pidi Prato realizaron una nueva propuesta terapéutica que iremos analizando el árbol de toma de decisiones y agregan este tipo de lesión cervical no cariosa en forma de V, en la cual tenemos una lesión cervical no cariosa que afecta tanto al esmalte como a la superficie radicular, pero de una manera muy profunda. Entonces, vamos a ir analizando cada una de ellas en función a nuestras estrategias terapéuticas. Ya platicamos sobre cómo llevar a cabo el tratamiento de una A negativo, es decir, unión cemento-esmalte detectable sin escalón, que era únicamente con desplazado cornal en el caso de un fenotipo grueso y en el caso de un fenotipo delgado. En el caso de la A+, es decir, unión cemento detectable, esmalte detectable y positiva al escalón, hacemos el mismo tratamiento, pero agregamos un injerto de tejido conectivo para cubrir la superficie radicular. Ahora platiquemos sobre la combinación de las lesiones cervicales no cariosas junto con una recesión gingival. Cuando tenemos un tipo de lesión cervical no cariosa y una recesión gingival, en donde presentamos la ausencia de la unión cemento-esmalte y aparte tenemos el escalón hacia el aspecto radicular, pues la catalogamos como B positivo. Y de esta manera, la propuesta del doctor Santamaría es llevar a cabo la reconstrucción de la unión cemento-esmalte mediante una restauración directa y sobreextendernos 1 milímetro a lo que nosotros intuimos que es la unión cemento-esmalte y posteriormente colocar un injerto de tejido conectivo y hacer un desplazado coronal para poder cubrir la recesión gingival y tratar la lesión cervical no cariosa de manera protésica. Ahora, esto lo llevamos de la siguiente manera. Aquí podemos ver una profundidad aproximadamente de 5 milímetros de la recesión y en conjunto con la lesión cervical no cariosa,
pues tenemos que llevar a cabo esta reconstrucción en donde nos sobreextendemos 1 milímetro sobre la superficie radicular y de esta manera sobrecorregir la posición del margen gingival para posteriormente corregir al 100% ambas condiciones. Entonces, aquí podemos observar claramente la reconstrucción de la unión cemento-esmalte con una resina en este caso, bien pulidita antes de llevar a cabo el procedimiento quirúrgico y posteriormente llevamos a cabo la misma técnica con 2 liberatrices y la interposición de un injerto de tejido conectivo. Aquí lo suturamos a la misma distancia o al mismo nivel de nuestra reconstrucción de la unión cemento-esmalte y llevamos a cabo la sobrecorrección nuevamente con, en este caso, PGA 7 ceros del margen gingival y observamos la cicatrización a la semana, ¿no? En donde, si hacemos el análisis de todas estas vistas laterales, podemos notar claramente la presencia de la lesión cervical no cariosa, la reconstrucción, el desplazado coronal con el injerto de tejido conectivo y la cicatrización y la resolución de con la terapia combinada de la lesión cervical no cariosa y de la recesión gingival. Aquí podemos ver en la sobreimposición de imágenes qué fue lo que fuimos logrando con respecto a este tratamiento, la reconstrucción en la sobreimposición y finalmente la cobertura y la estabilidad después de 6 meses de seguimiento. En este caso, como pueden observar, también tenemos presente lesiones cervicales no cariosas que afectan la superficie radicular discretamente. No tenemos un escalón como lo podemos observar a este nivel. Y dentro de la clasificación que estábamos observando nuevamente es B, porque no es detectable la unión cemento-esmalte, negativo, porque no presenta un escalón. Y en este caso, en nuestro árbol de toma de decisiones, irá en función a si el paciente tiene o no hipersensibilidad. Si el paciente no tiene hipersensibilidad, únicamente llevaremos a cabo un desplazado coronal con un injerto de tejido conectivo. El injerto de tejido conectivo es bien importante en estos escenarios clínicos para poder compensar la pérdida de sustancia radicular. Entonces, es de una manera biológica de compensar dicha lesión radicular, ¿no? Pero si presenta hipersensibilidad, necesitamos llevar a cabo la restauración sobreextendiéndonos 1 milímetro y aparte el desplazado coronal con el injerto de tejido conectivo. Esto va a función a que con frecuencia, cuando no es visible la unión cemento-esmalte, pues difícilmente vamos a lograr la cobertura radicular al 100%. Así que si tenemos una cuestión de hipersensibilidad, no se va a resolver, puede disminuir, pero no se va a resolver. Entonces, por eso hacemos la terapia combinada. Así que, como pueden observar, aquí estoy colocando la resina sobreextendida 1 milímetro nada más y posteriormente llevo a cabo una técnica de sobre, como la sugiere Zucchelli, la describió hace 20 años, es una de las técnicas para recesiones múltiples más eficiente y vamos a llevar a cabo la estabilización de un injerto de tejido conectivo, la conformación del sobre mediante el diseño de papilas quirúrgicas, pero en sentido oblicuo y sin liberatrices, para poder diseñar nuestras papilas quirúrgicas y desplazar la punta de la papila quirúrgica sobre la punta de la papila anatómica. Y una vez que logramos esto, una vez que por medio de puntos suspensorios adaptamos bien la papila quirúrgica a la papila anatómica, como lo pueden notar en la imagen del lado derecho, logramos de esta forma una cicatrización adecuada. Aquí tenemos el aspecto inicial, la reconstrucción de la unión cemento-esmalte, la sobrecorrección del margen gingival con respecto a nuestra nueva unión cemento-esmalte y un mes posoperatorio en donde vemos una cobertura radicular completa de todas las recesiones tratadas y en la fotografía frontal, posterior a 4 meses de seguimiento, notamos nuevamente una armonía en los tejidos, no hay una sobrecorrección en el fenotipo periodontal, una adecuada coloración con respecto a la mucosa de los tejidos adyacentes y lo más importante, tenemos aquí, como pueden ver, la resina, la cual está compensando la lesión cervical no cariosa que existía hipersensibilidad en ese caso y el margen gingival en la posición ideal. ¿Ok?
que concuerda perfectamente con el margen del central y el lateral está ligeramente apical, como idealmente buscamos en los casos de alta estética mantener la posición de los márgenes gingivales, ¿no? Así que cumplimos el objetivo. En este mismo caso, podemos observar la comparativa preoperatoria, posoperatoria, en donde, insisto, la colocación de la resina fue indicada específicamente por la presencia de hipersensibilidad. Ahora bien, cuando nosotros tenemos este mismo tipo de clasificación, pero no hay hipersensibilidad, que es el mismo caso, en este lado no presentaba hipersensibilidad, pues nuestro árbol de toma de decisiones indica que únicamente llevemos a cabo un colgajo desplazado coronal y combinarlo con un injerto de tejido conectivo, lo cual es lo que haremos en esta situación específica. Para el lado izquierdo, en lugar de un sobre, debido a la posición de las recesiones y al no tener esa simetría para la cual es indispensable llevar a cabo la técnica de túnel, de sobre de Zucchelli, perdón, pues diseño una técnica de túnel, que es una modificación esta, se le denomina vista por la incisión vertical, no tiene mayor misterio la técnica, trata de un túnel supraperióstico empleando elevadores de periósteo mucho más grandes, más largos, para poder llevar a cabo la tunelización, elevando el periósteo desde la incisión vertical. Entonces, la intención es, a partir de esa pequeña incisión pegadita al frenillo, para poder camuflajear la cicatriz que puede llegar a quedar en la mucosa de revestimiento por la incisión vertical, levantar el colgajo de espesor total, unirla con una incisión intrasurcal y de esta manera, como lo pueden observar, movilizar hasta un diente distal a la última recesión todo nuestro margen gingival y de esta manera corregir, en efecto, la recesión gingival, ¿no? En este caso, recuerden, no estoy colocando ninguna resina debido a que es una clase B y aquí estoy elevando, esto es muy importante, hablando técnicamente, estoy elevando la parte de la papila sin separarla de la col, o sea, sin separarla de la papila palatina. Únicamente estamos tratando de separar la cortical vestibular de la papila, de la cresta ósea, de la base de la papila. Y de esta manera yo puedo suturar posteriormente sin tensión. Ahora, tengo que llevar el injerto de tejido conectivo desde la incisión hasta el aspecto más distal, en donde lo suturaré con un punto colchonero horizontal, como lo pueden observar en esta imagen, y una vez estabilizado el injerto de tejido conectivo, llevo a cabo puntos suspensorios para desplazar coronalmente los márgenes gingivales, como lo pueden notar, en este caso con nylon 6 ceros para el aspecto del colgajo macro que se requiere, y para la liberatriz empleé Vicryl 8 ceros para intentar revascularizar mejor ese sitio y camuflar un poco más la cicatriz remanente. Finalmente, podemos observar a la semana un proceso adecuado de cicatrización, buena revascularización, buena estabilidad del margen gingival y en este momento podemos notar 3 meses posoperatorio, una buena estabilidad nuevamente de los tejidos, una buena adaptación incluso a la lesión cervical no cariosa. Cuando son discretas, como en este caso, y no colocamos una resina, muchas veces por el fenómeno de creeping attachment o de migración coronaria espontánea, al hacer nosotros el cambio de fenotipo, esa parte dentinaria discreta tiende a cubrirse con el margen gingival y por eso es que notamos la cobertura completa incluso de la lesión cervical no cariosa, que insisto, solo ocurre en lesiones muy, muy discretas. Como lo pueden observar aquí, el caso terminado después de un año de seguimiento, vemos esta adecuada estabilidad. Ahora, cuando tenemos casos en donde la estética no es lo primordial, como es el caso, la paciente acude porque refiere que se la atoraba en los alimentos o tiene una retención alimentaria importante en las lesiones cervicales no cariosas, pues tenemos que plantearnos si lo más estético es lo más estable. Así que muchas veces cuando tratamos este tipo de casos,
tenemos que plantearnos si llevar a cabo la reconstrucción con ionómero vale más la pena que llevarlo con resina. Este es ionómero modificado con resina y en estos casos la intención es, que sabemos que en el manejo específico de las lesiones cervicales no cariosas se ha demostrado una mayor tasa de retención, menos probabilidad de tener que volver a colocar una restauración directa cuando empleamos ionómero que cuando empleamos resina. Eso no quiere decir que la resina tenga un mal pronóstico o no tenga una buena adaptación. Al contrario, la resina es un material extraordinario, pero el ionómero es mejor. Eso es lo único que nos demuestran estos estudios. Lo malo del ionómero es que es difícil obtener una estética adecuada, como lo pueden ver en este caso. Entonces vemos aquí lesiones profundas en las superficies radiculares, está sobrecorregido el ionómero como lo habíamos analizado en el resto de los casos. Tengo que tomar todo el paladar del paciente para obtener la suficiente cantidad de tejido conectivo y suturarlo en los dientes que tienen menos tejido queratinizado y recesiones más profundas. Y el fenotipo delgado, tengo que ir llevando a cabo la sección del injerto de tejido conectivo, como lo pueden observar, para poder hacer el cambio en el fenotipo en los sitios que realmente lo requieran. Y posteriormente llevamos a cabo el desplazado coronal, misma técnica de sobre de Zucchelli que les había explicado, y vemos una muy buena respuesta cicatrizal a la semana, una buena estabilidad de margen gingival, y observamos el preoperatorio y el postoperatorio con la resolución del problema de retención mecánica de alimento, ¿no? Sin tener el involucro estético debido a la sonrisa baja del paciente y la toma de decisiones en conjunto con respecto al tratamiento. Ahora, finalmente, ya para llegar a la recta final de esta charla, pues como pueden observar, tenemos lo incorporado o lo analizado en lo que sugieren en el artículo publicado hace un par de meses por el grupo de Santa María y Piniprato, en donde tenemos estas lesiones cervicales no cariosas profundas en forma de V. Así que la estrategia para este tipo de lesiones cervicales no cariosas irá en función a la estética. Como este tipo de lesiones cervicales no cariosas ya implican una lesión radicular profunda, pues si tenemos realmente un problema estético, necesitamos restaurar nuevamente con nuestra misma estrategia de sobreextendernos 1 milímetro con la restauración de resina o de ionómero para poder también cubrir parte de esta porción lesionada, ¿no? Ya que debilita al diente en general. Entonces, es importante reconstruir esa porción. Y por otro lado, colocar un injerto de tejido conectivo y llevar a cabo un desplazado coronal. Y esto va en función a evitar tener un diente muy, muy, muy grande. Por eso es que ese tipo de estrategia va en función a la estética. Si no hay ningún involucro estético, realmente lo mejor es únicamente colocar la restauración para no comprometer la estabilidad en largo plazo del diente, de que pudiera sufrir alguna fractura y el pronóstico evidentemente ya sería catastrófico, tendríamos que extraerlo. Así que en los casos que sí está involucrada la estética, como pueden observar, reconstruyo la unión cemento-esmalte y sobrepaso 1 milímetro, compenso la parte de la lesión cervical no cariosa y como pueden ver, incluso en la superficie radicular tenemos una lesión profunda, la cual va a ser compensada con el injerto de tejido conectivo y posteriormente, una vez que está perfectamente estabilizado, desplazo coronalmente y tengo una imagen inicial y la comparativa con el postoperatorio con 1 año de seguimiento en donde vemos la adaptación extraordinaria del margen gingival a la unión cemento-esmalte reconstruida del lateral, del canino y del premolar. Y cuando nosotros damos un seguimiento a un mayor plazo, en este caso a 4 años, notamos pues la realidad. Es decir, una buena estabilidad de los tejidos blandos, pero también que empieza a haber pérdida o ruptura de alguna de las resinas, entonces hay que repararlas. Eso es todo. Esa es la diferencia entre el ionómero y la resina, que con la resina corremos más chance de tener que reemplazarla, pero esto es el escenario clínico real, ¿no? Con un seguimiento en el largo plazo.
Ahora, el fenotipo parece ser que juega un papel importante en el desarrollo de las lesiones cervicales no cariosas. Se ha visto este es un ensayo clínico aleatorizado con 30 años de seguimiento en los pacientes, muy interesante, en donde se observaba únicamente, para hacer alusión a ello, que cuando teníamos menos de 2 milímetros de tejido queratinizado y un fenotipo periodontal delgado, existían 3.5 veces más riesgo de desarrollar una lesión cervical no cariosa. Por eso también resulta interesante e importante hacer cambio en fenotipo en estos casos cuando tenemos lesiones cervicales no cariosas profundas y fenotipos delgados. Entonces, ya para finalizar con este caso, como pueden observar, tenemos múltiples lesiones cervicales no cariosas, recesiones gingivales profundas. Las lesiones cervicales no cariosas son bastante profundas, son en forma de V, y nuevamente tenemos un caso de alta estética. Entonces necesitamos llevar a cabo nuevamente nuestra estrategia en función a restaurar, reconstruir la unión cemento-esmalte, sobreextendiéndonos 1 milímetro, y por otro lado pensar en un injerto de tejido y un desplazado coronal. Este es un caso extraordinario para hacer una técnica de sobre, no sin antes reconstruir la unión cemento-esmalte con esta sobreextensión, como lo pueden observar en estas imágenes punteadas, y en la última, en la recesión más distal del segundo premolar, en la lesión cervical no cariosa más bien más distal, que solo está involucrando a la corona y no hay una recesión. A ese nivel únicamente llevaremos a cabo la reconstrucción mediante una resina. Entonces, una vez que yo reconstruyo con la resina, voy a medir la recesión central, que es la del canino, es la más profunda y es la que va a dictar la orientación de mis incisiones, y de la punta de la papila anatómica a la base de la papila tendré que agregarle ese milímetro del cual hablábamos al inicio. Es decir, si mi recesión mide 4 o 5 milímetros, si mide 5 milímetros, yo tengo que medir 6 milímetros de la punta de la papila anatómica a la base de la papila anatómica, y a partir de este punto llevar a cabo una incisión oblicua para formar mi papila quirúrgica, la cual voy a desplazar posteriormente y la voy a suturar sobre la papila anatómica. De esta manera, y al seguir de esta misma forma todas las incisiones hacia mesial y hacia distal, pues como si fuera un abanico, va a rotar todas las papilas quirúrgicas y se van a adaptar perfectamente a las papilas anatómicas. Vean la secuencia de pasos en las fotografías clínicas, en donde tenemos la reconstrucción de la unión cemento-esmalte, coloco el injerto de tejido conectivo. Vean en la imagen número 1 el diseño de las papilas quirúrgicas, la desepitelización de las papilas anatómicas. En la imagen 2 podemos observar la liberación del periósteo, es decir, el colgajo espesor parcial que se tiene que hacer en la porción apical, una colocación, un injerto de tejido conectivo, en este caso más grueso, es decir, de 2 milímetros de grosor, para compensar la pérdida de estructura de la superficie radicular, y desplazamos coronalmente. Observamos de inicio a fin nuevamente en estas tomas laterales que nos dan una muy buena perspectiva, la lesión cervical no cariosa con la recesión, la reconstrucción de la lesión cervical no cariosa, el diseño del colgajo en sobre, la interposición de un injerto de tejido conectivo, la sobrecorrección del colgajo por medio de puntos suspensorios, y posteriormente la cicatrización al mes y a los 6 meses, en donde vemos la resolución de la lesión cervical no cariosa y vemos la resolución de la recesión gingival con una extraordinaria adaptación. Si nosotros nos acercamos y vemos la sonda, pese a que la resina era mucho más profunda, observamos que la profundidad del sondeo es mínima, es aproximadamente de 2 milímetros, y esto podríamos intuir que biológicamente hubo una buena adaptación entre las células, entre el epitelio y unión largo que se forma a lo largo de la superficie radicular, y que parte de él podría estar adherido a la superficie de la resina. Y esto se ha demostrado de manera un poco ambigua en un par de estudios en humanos, en donde además de la biocompatibilidad entre la resina y el ionómero, en el estudio de Drago sí se observa una adhesión del epitelio y el tejido conectivo en restauraciones de ionómero de vidrio modificados con resina. Entonces, es meramente una intuición por plausibilidad biológica.
Y lo que nos podría preocupar a lo mejor a largo plazo es si llegara a haber la formación de una bolsa periodontal por tener una resina subgingival, pero recordemos, la restauración está perfectamente pulida, puesto a que fue colocada previo al procedimiento quirúrgico, y al llevar a cabo este tipo de estrategias quirúrgicas protésicas o quirúrgicas y de rehabilitación, el doctor Santamaría también ha medido citocinas proinflamatorias y cambios microbiológicos sin observar ni cambios clínicos, ni alteraciones microbiológicas, ni inmunológicas en el surco gingival 6 meses posterior a este tipo de terapias. Y más interesante aún, se ha visto que no existe citotoxicidad en humanos para las resinas cuando están de manera subgingival, y el doctor Bertolli y Pierpaolo Cortellini demostraron también que en humanos, un estudio muy bonito desde el punto de vista metodológico, en humanos con cortes histológicos, que las restauraciones subgingivales bien pulidas, que no están alterando el espesor biológico, van a tener una respuesta inflamatoria similar a nivel subgingival que las restauraciones que están supragingivales. Así que, pues con esto, finalmente me gustaría aterrizar esta pregunta. Ya sabemos que las recesiones gingivales están asociadas a cepillado traumático y periodontitis. Pensemos solo en cepillado traumático. Y las afracciones o las lesiones cervicales no cariosas podrían estar asociadas también al cepillado traumático y a las fuerzas oclusales excesivas, de tal suerte que podríamos pensar que la fracción, más que ser atribuida específicamente a fuerzas oclusales excesivas o excéntricas, podría ser una combinación entre el cepillado traumático y entre estas fuerzas oclusales excesivas. Por lo tanto, se tienen que atacar las dos causas, o las dos probables causas, o los dos probables factores de riesgo, dependiendo el enfoque que le queramos dar. Y el cepillado traumático se tiene que corregir para evitar la progresión o la iniciación de una recesión gingival. Y con esto, para concluir, dejo esta diapositiva con el árbol de toma de decisiones sumamente resumido. Los invito a revisar este artículo de revisión justamente del doctor Santamaría. Está la referencia bibliográfica aquí en el extremo superior derecho, en donde de manera muy resumida, si tenemos un tipo de lesión A menos, llevamos a cabo un desplazado coronal. Está entre signos de interrogación si colocamos o no un injerto de tejido conectivo, debido a que dependerá del fenotipo del paciente. Si es delgado, si lo colocamos; si es grueso, no lo colocamos. Si tenemos la unión cemento-esmalte y tenemos un escalón en la porción radicular, sí o sí colocamos el injerto de tejido conectivo aunado al desplazado coronal, para que el injerto de tejido conectivo compense esa ausencia de superficie radicular o ese escalón. ¿Okay? Si tenemos una B menos, es decir, ya no tenemos la presencia de unión cemento-esmalte y no hay un escalón, dependerá si tiene sensibilidad o no el paciente para determinar si tiene sensibilidad. Si el paciente presenta hipersensibilidad, llevamos a cabo la resina o la restauración con ionómero, lo que sea de su preferencia, dependiendo de los aspectos estéticos, y llevaremos a cabo el desplazado coronal con el injerto de tejido conectivo. Pero si no presenta sensibilidad, si es sensibilidad negativo, solo con el desplazado coronal, y cruzamos los dedos para que tengamos creeping attachment o esta inserción coronaria espontánea, ¿no? Esta migración marginal espontánea. En el caso de la categoría B, es decir, que no tenemos unión cemento-esmalte visible y tenemos la presencia de un escalón en la superficie radicular, sí o sí terapia combinada, sobreextendiendo la resina para compensar y reconstruir la unión cemento-esmalte, y posteriormente el injerto de tejido conectivo con el desplazado coronal. Y finalmente, cuando tenemos alguna de estas con un tipo o una morfología de la lesión radicular en forma de V, necesitamos pensar si únicamente vamos a llevar a cabo la restauración, que son en casos en donde la estética no es primordial, o si está en una zona y en un paciente en donde la estética es primordial y es sumamente importante, necesitamos llevar a cabo un abordaje combinado, en donde nuevamente sobreextendemos la restauración 1 milímetro,
reconstruyendo la unión cemento-esmalte, por supuesto, y finalmente desplazamos coronalmente junto con un injerto de tejido conectivo. Y bueno, no me queda más que agradecer a los que se conectaron esta mañana, los que les pareció interés este tema, que como pueden observar tiene diferentes perspectivas y que a final de cuentas todos convergemos en una sola o debemos converger en una sola para poder tener buen tratamiento y un buen pronóstico en el largo plazo. Les dejo aquí el contacto de mis redes sociales, de mi correo electrónico, por si alguien tiene interés en algún artículo o quieren ver casos similares, pues en estos sitios de mis redes sociales los publico y en mi correo electrónico que se los comparto, les puedo compartir algún artículo que les haya parecido de interés de lo que analizamos esta mañana. ¿Okay? Diana, pues muchísimas gracias nuevamente al International College. También agradezco muchísimo nuevamente por abrirme este foro, el micrófono para platicar con ustedes sobre este tema. Si hay alguna pregunta, queda abierta el micrófono.